Bueno, antes que nada, quiero agradecerles su asistencia a estos seminarios y el día de hoy les vamos a presentar a la doctora Nelly Angélica Flores Pacheco, profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Xochimilco y dentro de su carrera profesional, pues ha participado en diferentes capítulos de libros, así como también artículos científicos. Ha trabajado también aspectos de campo relacionados a el ecoturismo y gastronomía del estado de Oaxaca, y asimismo ha enfocado sus trabajos en proyectos sobre experiencias gastronómicas y en la alimentación. Entonces, sin más preámbulos, las voy a dejar con la doctora Nayeli para que pues, nos pueda presentar su charla. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Pues bueno, buenos días para ustedes, buenas tardes para acá en la Ciudad de México. Pues primero, muchísimas gracias por la invitación a la Facultad de Enología y Gastronomía, a la maestra Débora Parra Ayala y a la doctora Carolina Mata por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes esta charla, esta plática que está como muy encaminada a compartir experiencias de campo en los estudios alimentarios, en donde hemos utilizado metodología cualitativa para profundizar en qué es lo que se come, por qué no se comen ciertas cosas y cómo es que se modifican estas cuestiones y todos los elementos que tienen que ver con la alimentación. Entonces, pues voy a continuar, voy a empezar, ¿no? esta plática. En caso de que tengan alguna duda, sin ningún problema pueden levantar la manita o le abren su micrófono y vamos respondiendo las preguntas, o las podemos dejar también al final, como ustedes sientan un poquito mejor. Entonces, este contenido no está pensado para abordar pues, de manera general cuál es la importancia de la metodología cualitativa, cómo podemos utilizarla en la aplicación de los estudios alimentarios. No me voy a detener mucho justamente como en esta parte de las cuestiones técnicas o las cuestiones teóricas de la metodología cualitativa. Mi plática está mucho más encaminada a mostrarles algunas experiencias que he tenido yo a lo largo de mi experiencia profesional, en mi formación académica, y que podamos platicar, ¿no? Es decir, que ya en la ronda de preguntas y respuestas podamos dialogar un poco de cuáles son a lo mejor las ventajas, las desventajas, etcétera. Entonces, la primera parte va a ser como abordar de manera general esta pequeña importancia, y ya la parte más profunda, por así decirlo, de la plática es hablar justamente de dos experiencias de campo que yo he tenido en los estudios alimentarios. Una de ellas lleva por nombre el sistema alimentario de San Pablo Villa de Mitla y cuál es la relación que tiene con el patrimonio gastronómico como un elemento turístico. La segunda experiencia que me gustaría compartirles es aquella que lleva por nombre En jícara o en barro, canasta del bien comer para los valles centrales de Oaxaca. Como pueden ver, estas dos experiencias de campo pues están encaminadas o están ubicadas geográficamente en municipios del estado de Oaxaca, en donde afortunadamente he tenido la oportunidad de trabajar una gran parte de mi formación académica, de todo mi trabajo, etc. Respecto a la importancia de los métodos cualitativos, de las técnicas de recolección de datos, creo que es sumamente importante, ¿no?, que repasemos, que recordemos que este tipo de metodología nos permite poder describir de una manera interpretativa cuáles son todos aquellos significados que están detrás de lo que deciden las personas
consumir, los alimentos que se deciden consumir, todas aquellas relaciones, todos aquellos patrones de las relaciones sociales que están enfocados o que están entramados en el sistema alimentario, en todo lo que tiene que ver con la alimentación y con la nutrición. De tal manera que efectivamente los métodos cualitativos, la metodología de investigación cualitativa, pues nos permite comprender de una manera mucho más compleja todas aquellas experiencias que tienen las personas, que tiene un grupo de población respecto a los alimentos que consumen, a las bebidas que consumen. Entonces, esta metodología cualitativa pues, nos permite justamente tener la perspectiva EMIC y saber por qué suceden las cosas desde el ámbito de donde yo trabajo, que es la alimentación, la nutrición, pues nos sirve mucho justamente para saber por qué las personas, los individuos, deciden o no seguir las indicaciones dietoterapéuticas que muchas veces las y los nutriólogos prescribimos o las y los médicos prescriben, ¿no? Muchas veces tenemos esta como perspectiva de que las personas no quieren hacerlo, no, a lo mejor no lo entienden, etcétera. Y la metodología cualitativa justamente nos permite entender e interpretar el por qué suceden o no estos cambios, estas situaciones. Como parte del contexto, para poder entender cómo se desarrollaron los proyectos de investigación, es importante mencionar que el periodo de investigación en donde yo estuve trabajando se llevó a cabo de 2015 a 2018, inicios de 2019. Y como les comenté, pues estuve trabajando en Oaxaca, específicamente en la región de los Valles Centrales. Los Valles Centrales es una de las regiones en las que está dividida geográfica y políticamente el estado de Oaxaca. Y esta regionalización, esta división geográfica y política, pues tiene ciertas particularidades sobre los alimentos que se consumen, sobre los alimentos que se producen, sobre los alimentos que se distribuyen en los municipios que conforman esta región. La elección del lugar de estudio se debió en gran medida a una cuestión de suerte, por así podríamos llamarlo, porque la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del Estado de Oaxaca contacta a la doctora Miriam Bertrand, investigadora de la UAM Xochimilco, que fue quien dirigió mi tesis doctoral, y la contactan justamente para poder tener un análisis antropológico de las cuestiones alimentarias que suceden en esta región de Oaxaca. ¿Por qué en esta región? Cuando iniciamos los proyectos de investigación en el año 2015, se estaba gestionando, se estaba implementando, desarrollando todo un proyecto turístico que se llama Rutas Turísticas Gastronómicas. Una de estas rutas es la ruta turístico-gastronómica Caminos del Mezcal, que está ubicada en la región de Valles Centrales. Entonces, nuestro trabajo inició haciendo todo un inventario, haciendo todo un trabajo con metodología cualitativa para poder conocer qué alimentos son los que regionalmente se encontraban en esta ruta gastronómica, qué alimentos se consumían, qué alimentos se vendían al turismo, etc. Además de esta ruta gastronómica, también está otro proyecto turístico, que es un proyecto a nivel federal, que es el programa de pueblos mágicos. Entonces, ya teníamos una ruta, un lugar geográfico definido, y además dos proyectos turísticos, que era lo que nos interesaba a nosotras, poder trabajar y relacionarlo en cuestión de turismo y alimentación. La ruta turística Caminos del Mezcal está conformada por 6 municipios, y estos 6 municipios fueron elegidos
por la Secretaría de Turismo y Desarrollo del Estado de Oaxaca, porque cada uno de ellos cuenta con características muy específicas, muy que le dan cierta particularidad respecto a cuestiones que tienen que ver con el turismo. Por ejemplo, Santa María del Tule, pues tiene el árbol del Tule característico, que es uno de los elementos turísticos representativos de toda esta ruta, de toda esta región. Está también el municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya, el municipio de Teotitlán del Valle, en donde es un municipio en donde se realiza artesanía textil, el municipio de Tlacolula de Matamoros, que es el municipio de esta ruta que tiene el mayor atractivo turístico relacionado con cuestiones que tienen que ver con alimentación y gastronomía. ¿Por qué? En este municipio se encuentra un mercado, que es el mercado de Tlacolula de Matamoros, que también tiene, que se pone los días domingos, que es el día de plaza, y es el mercado o el día de plaza más grande de esta región, de esta ruta turística. Tiene una importancia social, una importancia cultural, una importancia económica para toda la población de esta región, porque es donde las y los pobladores pueden acudir a comprar, a vender insumos, tanto alimentarios como de la vida cotidiana, y donde se reúnen para hacer este intercambio. En la actualidad, en este mercado, en esta día de plaza, todavía se hace uso del trueque, entonces todavía hay como esta dinámica, y al ser un día de plaza tan importante y al estar y al formar parte de esta ruta gastronómica, también tiene una relevancia turística. Entonces, no solamente tiene una importancia económica, sino que el mercado y el día de plaza de Tlacolula de Matamoros es una de las paradas turísticas de toda esta ruta. Entonces, las y los guías de turistas hacen paradas específicas con los camiones, con los autobuses, para que las y los turistas, tanto nacionales como internacionales, puedan conocer el mercado, puedan desayunar, puedan almorzar en él, puedan ver cómo es la dinámica de la compra, de la venta de los productos alimentarios. El siguiente municipio es Santiago Matatlán, en donde es un municipio donde se produce y se vende mezcal. Entonces, en Santiago Matatlán es muy importante el desarrollo de los palenques de mezcal. Es otro de los municipios en donde los turistas acuden para ver todo el proceso de la producción de esta bebida, desde los campos de cultivo del agave hasta cómo se produce, cómo se degusta el mezcal. El último municipio, por así decirlo, es San Pablo Villa de Mitla, que es el municipio cuyo atractivo turístico es la zona arqueológica, que es la segunda zona arqueológica más importante en el estado de Oaxaca, después de Monte Albán. En San Pablo Villa de Mitla también tenemos atractivos turísticos que están relacionados con la alimentación, como es la festividad de Día de Muertos o la festividad de Todos los Santos, porque en este municipio se elabora, es un municipio panadero, se elabora pan de muerto pintado, entonces hay toda una relación entre el turismo y la producción de pan. En estas investigaciones, en esta investigación que les estoy presentando, utilizamos diversas técnicas de investigación. En ellas incluimos recorridos etnográficos y hicimos muchos recorridos etnográficos en mercados, en los días de plaza. Nuestro objetivo era poder identificar los patrones de compra, los patrones de venta de los productos alimentarios y además poder identificar todas aquellas relaciones que se entretejen en estos espacios. Nuestro objetivo también era poder describir, tratar de comprender cómo es la dinámica social de manera cotidiana y cómo esta dinámica cotidiana se modifica, si es que lo hacía, con la presencia de las y los turistas, porque les comentaba que el mercado de Tlacolula de Matamoros, que es la imagen de
superior derecha, donde está la señora vendiendo tejate, podemos ver que, o sea, es un mercado de venta de comida y de alimentos cotidianos. Sin embargo, al entrar al proceso turístico, pues hay toda una modificación, toda una reconfiguración de la forma en la que se lleva a cabo esta venta. Entonces, a nosotras nos interesaba mucho saber cómo el desarrollo de estos productos impactaba tanto a corto plazo como a largo plazo en la vida cotidiana de las personas que viven, que habitan estos municipios. Entonces, tanto en el desarrollo, por ejemplo, que cuando las mujeres llevan al molino los chiles o el maíz, hasta el desarrollo de imágenes o el desarrollo de letreros en diversos idiomas, ¿no? Tanto en el zapoteco, español o inglés, para que las y los turistas puedan hacer, es decir, para que lo tengan visible y les llame la atención el consumo de pan, etcétera. Entonces, estos recorridos etnográficos a nosotros nos sirvieron mucho justamente para poder entender toda esta dinámica. Además de los recorridos etnográficos, utilizamos otras técnicas de investigación. Utilizamos entrevistas semiestructuradas, algunas entrevistas informales cuando se llegaba a presentar el caso, e incluso hicimos grupos focales. Nuestras principales informantes fueron las cocineras. Sin embargo, también estuvimos trabajando con prestadoras y prestadores de servicios públicos, con las y los integrantes del Comité de Pueblos Mágicos, trabajadoras y trabajadores del sector terciario de la economía y con algunas personas que tienen cierto reconocimiento social dentro de la comunidad. Lo que a nosotros nos interesaba como tema guía o como preguntas detonadora era justamente conocer cómo ellas y ellos conceptualizaban la cocina cotidiana, la comida de fiesta y la cocina o la comida que se vende a las y los turistas. Cómo la definían, cómo la entendían, si ellas o ellos mismos podían identificar algunos elementos de diferencia o algunos elementos que fueran particulares. Entonces, preguntamos también cuáles eran aquellos elementos que conforman el sistema alimentario de esta región y también estuvimos preguntando sobre la percepción que tenían del turismo como proceso social, como proceso cultural y económico y cuáles eran los posibles efectos que ellas y ellos podían ver del turismo sobre la alimentación de las personas que habitan en esta región. También estuvimos haciendo observación, ¿no? Y cabe resaltar que las estancias de campo que estuvimos haciendo para esta investigación coincidieron en periodos turísticos, porque esta era pues, uno de nuestros objetivos de nuestra investigación. Entonces, hicimos recorridos, nuestras estancias de campo fueron en los periodos de julio, por ejemplo, en donde coincide la festividad de la Guelaguetza, o en noviembre, octubre, noviembre, para las festividades de Día de Muertos, de Todos los Santos. Hicimos observación, pudimos hacer recorridos turísticos justamente para poder ver cómo interactuaban las y los turistas con todos aquellos elementos y proyectos turísticos que la misma población ha ido implementando. Desde ver cómo las mujeres participan mucho más en aquellas actividades relacionadas con alimentación, en donde pueden participar en levantar la espuma del chocolate con el molinillo, en ver cómo se elabora el pan de muerto, es decir, cuando se mete al horno, y también notar la diferencia de la participación de los hombres que tienden a participar mucho más en aquellas actividades turísticas que están relacionadas con la elaboración de artesanías textiles, con la elaboración de bebidas alcohólicas como el mezcal o con la elaboración del pan de muerto pintado, que en la comunidad tiende a ser una actividad del género masculino. Nuestros recorridos etnográficos, todo el trabajo
de metodología que estuvimos llevando a cabo en esta región, nos permitió poder hacer un inventario gastronómico de toda la ruta Caminos del Mezcal, de tal manera que nosotras categorizamos tanto los platillos como los ingredientes, los insumos, en tres grandes niveles o en tres grandes categorías. Una de ellas fue la comida cotidiana, en donde podemos ver que tiene diversas particularidades, es decir, se utilizan alimentos regionales, se utilizan muchas hierbas de recolección, se busca mucha practicidad, se busca que las preparaciones sean sencillas, que no lleven mucho tiempo. En la comida cotidiana se utilizan electrodomésticos como la licuadora, la cocina de gas, etcétera. Y la comida de fiesta y la comida comercial, que fueron las otras categorías, tiene otras características. Entonces, este inventario gastronómico a nosotras nos permitió identificar diversos alimentos, ¿no? Tanto las ayudas, por ejemplo, los chiles de agua, en qué momento o en qué nivel podríamos categorizarlos, es decir, en qué momento se consumen, si forman parte únicamente de la comida cotidiana o forman parte también de las otras dos, es decir, de la comida festiva y de la comida comercial. Respecto a la comida festiva, es importante mencionar que la comida festiva sí tiene sus propias dinámicas, que esta comida festiva o la comida para las fiestas se diferencia sobre todo en el tiempo y en el ritmo en el que se va preparando para lo que se va a utilizar. La comida festiva está relacionada con la religión católica, con los ritos de paso del ciclo de vida, como pueden ser los bautizos, las primeras comuniones, las bodas. Para la comida festiva se requiere una mayor preparación, destinar una mayor cantidad de tiempo, incluso pueden dedicarse toda una semana a la compra, a la preparación mental de saber qué ingredientes se van a conseguir. Se hace una búsqueda en los mercados, en las días de plaza, de alimentos que sean mucho más agradables a la vista, mucho más grandes, mucho más bonitos. En la comida festiva se destina también una mayor cantidad de dinero que para la comida cotidiana. Entonces, para la comida festiva se hace uso del tequio, se hace uso de la guelaguetza para hacer este intercambio de bienes, este intercambio de favores, y se utilizan otro tipo de preparaciones. Es decir, la comida cotidiana no se consume de manera regular. Esta preparación que aparece en la imagen, que se llama higaditos, que es una preparación que tiende a darse, a ofrecerse durante las festividades como pueden ser las bodas, los bautizos o las primeras comuniones. Primero porque es una preparación que requiere una gran cantidad de tiempo, una gran cantidad de espacio, entonces no es algo que se pueda preparar de manera cotidiana, requiere mucho tiempo, entonces se destina únicamente para las festividades. Ya las cuestiones que tienen que ver con la comida comercial, que sería la contraparte de la comida cotidiana o de la comida festiva, pues se busca que la comida sea mucho más rápida, que se pueda consumir en puestos de venta en la calle o en comedores o en restaurantes. Este tipo de comida ya está destinada sobre todo al consumo del turismo, al turismo tanto nacional como al turismo internacional. Puede tener variaciones, es decir, tanto que exista un menú fijo en donde las y los turistas puedan elegir qué es lo que se va a consumir, o que haya un buffet orientado a recibir a las y los turistas nacionales o internacionales. La comida comercial, como está pensada para el gusto de personas que son ajenas al territorio, a la región de los valles centrales, se pueden hacer ciertas modificaciones para poder adaptarse al gusto de las personas que lo van a consumir. Entonces, la imagen que está en medio, ¿no? Es una imagen que obtuve de la promoción turística que se hace o que hace la Secretaría de Turismo y Desarrollo del Estado.
Y las dos imágenes que están alrededor son imágenes que obtuvimos del trabajo de campo en las investigaciones. Los testimonios de las cocineras es que nos mencionaban que en especial, por ejemplo, el mole negro tiende a modificarse para poder agradar, para poder adaptarse al gusto de las y los turistas, sobre todo al gusto de los turistas internacionales en este imaginario social que ellas y ellos no consumen alimentos tan grasosos, que no están acostumbrados a nuestros alimentos, a nuestra gastronomía, que se pueden enfermar, que no van a consumir tantas especias como nosotras estamos acostumbradas. Entonces, hacen estas modificaciones, modifican la cantidad de grasa, la cantidad de manteca que se le añade al mole, no añaden tantas especias, incluso el chile chilihuacle es un chile que puede ser costoso en la región y que para la comida comercial se puede omitir. Es decir, ellas mencionan que en esta comida se puede omitir, pero que para la comida festiva sí buscan incluir el chile chilihuacle. Y se me olvidó mencionar, en la comida festiva hacen toda un, pues sí se podría llamar un esfuerzo de utilizar herramientas de la cocina que para la comida comercial ya no se utilizan, ¿no? Como son el, el metate, utilizar los molinos en casa, utilizar las cocinas en el exterior. Y ya para la comida comercial, pues hacen uso de otro tipo de, es decir, de la estufa de gas, de la licuadora, omiten ciertos ingredientes que pueden ser costosos y que van a incrementar el precio de los platillos. El impacto que el turismo ha tenido, pues ha ocasionado toda una reconfiguración de esta cocina, de cómo se presenta para el consumo turístico. Entonces, como les mencionaba, se modifican las preparaciones, platillos como el mole, algunas bebidas como el chocolate de agua también se pueden modificar, ¿no? Para poder adaptar el gusto de los turistas e incluso se modifica la infraestructura de los lugares para poder atender a una gran cantidad de turistas. Se modifican los menús también para a partir de necesidades individuales, incluso necesidades que podríamos llamar necesidades inventadas, porque nos mencionaban en los testimonios que muchas veces los guías de turistas contactaban a las cocineras o a los dueños de los restaurantes y pedían ciertos cambios o ciertas modificaciones u omisiones de ciertos ingredientes, como podía ser el aceite de coco o agregar coco a ciertos alimentos, cuando en realidad no es un alimento que formara parte de los platillos, ¿no? Por cuestiones de alergias, por cuestiones de gustos personales, pero las cocineras y los dueños de los restaurantes, pues para agradar, para poder recibir a estos turistas, pues hacen caso de las modificaciones y también se le da una gran relevancia a la higiene, ¿no? Es decir, me queda claro que la higiene cuando se están preparando alimentos, sobre todo cuando van a ser para la venta al público, pues es importante, pero cuando se da hacia el turismo, sobre todo internacional, las y los cocineros tenían, que ponían un mayor énfasis en esta higiene, ¿no? Para pensando en que las y los turistas tienen un estómago sensible y que no querían que se enfermaran, se ponían un especial énfasis en la higiene. La observación durante nuestra estancia de campo también nos permitió poder pues visualizar, poder ver, poder comprender cómo es que las y los turistas viven esta situación a la hora del consumo de los alimentos en los restaurantes. Muchas veces las y los turistas no tienen opciones, por así decirlo, de dónde consumir sus alimentos, porque ellos contratan planes para hacer el recorrido, por ejemplo, de la ruta turística de Caminos del Mezcal y tienen tiempos establecidos para estar en cada uno de los municipios. Y así como tienen tiempos para visitar las artesanías textiles, los palenques de mezcal, tienen un tiempo específico para el consumo de alimentos. Y las y los guías de turista pues hacen convenios con los dueños o dueñas de los restaurantes y saben que a la 1, a las 2 de la tarde, pues nos van a llevar a cierto restaurante a consumir los alimentos.
Entonces, tampoco es que los turistas puedan elegir de manera pues, libre en dónde van a probar sus alimentos, sino que ya se sabe en qué lugar. Entonces, en la foto del lado izquierdo podemos ver a un grupo de turistas, casi todos eran internacionales, en donde el guía de turista les estaba explicando los ingredientes de los platillos, cómo se llamaban, incluso les explicaba qué mole picaba más, qué mole les sugería, les estaba explicando también que había otros alimentos, otros platillos mucho más internacionales, si es que ellas o ellos no querían consumir platillos de la región. Del lado derecho, pues podemos ver ya las ollas de barro, aunque las personas del restaurante nos mencionaron que en realidad los platillos no se cocinaban en barro, sino que se cocinaban en otro tipo de ollas, pero que era importante que las y los turistas pudieran ver los platillos en la olla de barro porque les daba la impresión de que había sido cocinado ahí, el platillo sí se calentaba en estas ollas, entonces era mucho más apetecible para las y los turistas. Cada uno de estos platillos tenía el nombre tanto en español como en inglés y estos moles tenían un menor picor que el que las personas que viven en la región están acostumbrados a consumir. El trabajo también nos permitió poder analizar justamente cómo la producción de alimentos forma parte del proceso turístico. Entonces, al ser una región mezcalera, las experiencias de mezcal se empezaron a vender como todo un proyecto turístico, en donde las y los turistas pueden acudir a los campos de cultivo del agave, se les explican todos los tipos de agave que existen, cuál es todo el proceso que tiene que pasar para que se produzca la bebida, se hacen degustaciones, incluso también se hacen visitas a panaderías en la festividad de Todos los Santos para que se pueda ver cómo se produce el pan, cuál es la importancia económica y social y cultural de este pan de muerto. Y también se hacen eventos, por ejemplo, como en la imagen que estamos viendo, de concursos de pintado de pan de muerto, porque en San Pablo de Villamitla este pan de muerto pintado es representativo de la temporada de Día de Muertos. Entonces, el objetivo del Museo Frisel y de las organizaciones que son las que llevan a cabo este concurso es que las nuevas generaciones se interesen en estas artesanías, que los sigan llevando a cabo, pero se está abriendo a todo el público. Entonces podemos ver en la imagen a turistas internacionales participando en el pintado de pan para que puedan ver cómo es toda esta experiencia. Y también se han hecho recorridos en los mercados, en las vías de plaza, para que puedan ver cómo es la distribución y el abastecimiento de los alimentos, es decir, cómo se compran, cómo se venden los alimentos, cómo cambian incluso los alimentos, porque en la festividad de Todos los Santos pasan de ser manzanas criollas, que son mucho más pequeñitas, a ser manzanas mucho más grandes, mucho más coloridas, mucho más llamativas, para que en las ofrendas sea mucho más vistoso. Entonces, todo esto pues ha ido cambiando, se ha ido modificando para el gusto, para la venta turística. En la imagen podemos ver un ejemplo del pan de muerto pintado que se elabora en Mitla y el ejemplo de una publicidad de una de las panaderías más importantes de San Pablo Villa de Mitla, en donde se invita a la comunidad en general, incluso a los turistas, a que conozcan el proceso y la elaboración de este pan. Esto ha generado algunos conflictos sociales entre los habitantes, que hay quien menciona que no habría por qué estar mercantilizando estas festividades, hay quien menciona que pues está bien siempre y cuando sea en beneficio de mantener la escultura, de estarlo como llevando a las nuevas generaciones. Entonces hay todo un interés por crear un nuevo discurso para el consumo turístico, de mostrar estas actividades productivas como si fuera un museo vivo, porque están las y los panaderos pues haciendo su trabajo y están los turistas alrededor tomando fotografías, conviviendo con ellos, mientras ellas y ellos están haciendo su trabajo.
Entonces, este trabajo que les presenté ahorita, pues nos llevó a poder continuar con el siguiente trabajo, con el siguiente proyecto, que este proyecto ya está, sí está encaminado con alimentación, pero está mucho más encaminado a cuestiones de nutrición. Este proyecto lleva por nombre como tal, nombre general, Canastas Regionales del Bien Comer. Es un proyecto que elaboró la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad CONABIO en conjunto con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Este proyecto lo llevé a cabo con una doctora en antropología y la idea, el propósito era elaborar canastas regionales del bien comer, tomando como guía la guía alimentaria que propone la norma 043 de la Secretaría de Salud, que es el plato del bien comer. En nutrición y en medicina, en cuestiones de salud, utilizamos esta guía alimentaria para dar recomendaciones a nivel individual y a nivel poblacional. Una de las desventajas del plato del bien comer es que los alimentos no están regionalizados. Y como sabemos, pues no comemos lo mismo en el norte que en el centro que en el sur. Entonces, el objetivo de este proyecto, de esta gran convocatoria, fue justamente hacer toda una regionalización de las guías alimentarias. Entonces, la doctora Jessica Arellano y yo hicimos este proyecto que lleva por nombre En Jícara o en Barro, que es una canasta del bien comer para la región de Valles Centrales de Oaxaca. Hicimos de igual manera recorridos etnográficos, entrevistas semiestructuradas, entrevistas informales, observación no participante. Con todas estas técnicas de investigación, hicimos o recolectamos fichas técnicas de los alimentos, en donde los clasificamos por grupo de alimentos de acuerdo a su calidad nutrimental. También los clasificamos de acuerdo a cómo se recolectaban, es decir, si eran de agricultura, si eran de recolección, si eran de ganadería, etcétera. Tomamos fotografías de cada uno de los alimentos, de las actividades de donde provenían, y con toda esta información fuimos haciendo menús caseros. La idea del proyecto, como les mencionaba, ya este es un proyecto mucho más encaminado a cuestiones de nutrición, era poder hacer recomendaciones de nutrición a nivel poblacional, en donde los menús caseros pues tuvieran de verdad alimentos que se consumen en la región, y que las recomendaciones nutricionales no estén alejadas de las cuestiones sociales y culturales. Pues hicimos menús de manera, bueno, menús cotidianos, menús de temporada, menús festivos. Hicimos todo un listado de los recetarios de la región que ya existen. Hicimos también una recopilación de las frases típicas que se utilizan o que están relacionadas con la alimentación, y ya como tal el producto final que se entrega a Conavio es un borrador, es una primera versión de la guía alimentaria de la canasta regional del bien comer para esta región de valles centrales. Esto es la primera, es como el borrador, la primera versión que nosotras entregamos. Es un trabajo que Conavio todavía está trabajando. En la parte de abajo les comparto el enlace en donde Conavio está de manera actualizando, de manera cotidiana actualizando todas las canastas que forman parte de este gran proyecto, porque no nada más se hizo en Oaxaca, se tienen propuestas de todo el país, de todas las regiones del país. Entonces, si ustedes entran a la página web, van a poder encontrar las propuestas de todas las regiones. Nuestra idea fue poder mostrar las bebidas tradicionales en las jícaras que se utilizan para el consumo de estas bebidas. Donde están todos los alimentos es un comal de barro, donde normalmente se preparan los alimentos en Oaxaca, e incluimos alimentos de origen animal, como son el pollo, etcétera, y también incluimos algunos insectos como los chapulines, las hormigas chicatanas, maíces de todos tipos. Entonces, este es un intento de hacer guías alimentarias por región para poder dar orientación alimentaria, para poder dar recomendaciones de alimentación y de nutrición
mucho más contextualizadas para cada una de las regiones. Entonces, esta no es la versión final. Conavio en un futuro, esperemos no tan lejano, saque ya las versiones finales de todas las canastas regionales. Entonces, las y los invito a estar pendientes. Es un proyecto muy grande, es un proyecto muy bonito y, como les comento, son canastas de todas las regiones. Y ya a manera de conclusión, para que podamos pasar un poco a la ronda de preguntas, de comentarios, es que, pues sí, efectivamente la metodología cualitativa nos ayuda a poder repensar, a poder entender mucho mejor todo lo que tiene que ver con el contexto alimentario, a poder analizar todo el impacto que tiene las cuestiones sociales, culturales, económicas, y cómo va a impactar esto en las decisiones alimentarias, cómo va a impactar también en la formación que tengo como estudiante o de gastronomía o de nutrición o de cualquier otra disciplina que esté trabajando y que esté relacionada con los estudios alimentarios. La metodología cualitativa me permite justo poder profundizar en el por qué suceden los cambios o en el por qué no están sucediendo los cambios que yo quisiera ver, a lo mejor en el estado de nutrición de las personas, y de tal manera que pueda diseñar nuevas propuestas de acercamiento que sean, pues, útiles a la comunidad, a las y los individuos. Entonces, pues estas serían como las pequeñas conclusiones. Espero que, pues, que les hayan sido de utilidad estas dos experiencias de campo que les presento en los estudios alimentarios. Y bueno, pues les dejo mi contacto para, pues, si tienen algún interés de que estemos en contacto. Y bueno, pues muchísimas gracias. Abro pues el micrófono para poder hablar, para poder discutir sobre preguntas, comentarios. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Nayeli, la verdad, una plática muy interesante. Eh, y bueno, tienes una pregunta aquí en el chat, igual y déjate la leo. Eh, Nos dice Donovan, ¿el chile chihuacle termina siendo más barato en Oaxaca que hacia el exterior? Se ha utilizado el chile para hacer mole típico oaxaqueño y me ha costado hasta 1,500 el kilogramo. Tienes apagado tu micrófono. Ya, gracias. Sí, lo que nosotras encontramos justo como en la investigación fue que efectivamente el chile chihuacle dentro de la región podía llegar a ser un chile muy caro, ¿no? Y que justamente rondaba entre los 1,000, 1,500, y que por eso en ocasiones las cocineras, los cocineros no lo utilizaban, ¿no? Entonces, desconozco si ahora en la actualidad ya ha disminuido un poco el precio ya dentro de la región, pero sí a nosotras nos comentaron, ¿no?, que es un insumo que llega a ser caro y que, pues, eso aumenta el precio del platillo como tal. Entonces, que no se utiliza mucho, por ejemplo, para las preparaciones comerciales, por lo menos no en comedores o en restaurantes pequeños, ¿no? Seguramente en restaurantes mucho más grandes, en restaurantes de mucho mayor nivel, seguramente sí, pero también los precios tienden a ser un poco más caros. También habría que actualizar la información, ¿no? Es decir, habrá que darnos otra vuelta a Oaxaca, hacer más entrevistas, comer más mole y ver justamente si tal vez el chile chilhuacle ahora es un poco más económico, ¿no? Es decir, habrá que actualizar. Ok, gracias. Otra pregunta. Eric Ocon pregunta, ¿cuáles fueron las mayores barreras al trabajar con las personas? Muchas gracias, Eric. Pues mira, yo creo que las principales barreras fueron, mi equipo de trabajo estaba compuesto por puras mujeres. Éramos puras mujeres en el equipo de trabajo en la primera etapa. Y en algunos municipios sí nos llegó a costar un poco de trabajo por una cuestión del trato a lo mejor con las autoridades, ¿no? Es decir, eh, que éramos mujeres, que éramos mucho más jóvenes que ahorita, y que eso podía interferir en la forma en la que nos veían, ¿no? Es decir, autoridades que todavía se rigen por usos y costumbres, y que trabajar con un equipo de puras mujeres podía llegar a ser complicado. Entonces,
creo que esa fue una de las barreras que pudimos como tener, ¿no? Pudimos al final trabajarlo y llevarlo a cabo el trabajo bien y todo, pero esa podría ser una, Eric. Y otra, pues abrirnos paso un poco con las cocineras, porque al estar haciendo preguntas sobre gastronomía, sobre cuestiones de recetas, etcétera, hay cierto, pues una cierta, no sé cómo llamarlo, no rechazo, pero cierta situación de no querer compartir la receta. Y tampoco era que nosotras quisiéramos la receta como tal, ¿no? Es decir, para después hacerla o ponerla en un recetario. Queríamos más como la profundización, el fondo. Pero sí notábamos, ¿no? Que hay como cierto sí rechazo a compartir recetas. Y también que cuando hablábamos, hacíamos preguntas sobre agricultura, que tiende a ser un proceso en donde los hombres están mucho más, participan mucho más, eh, eran más abiertos los hombres a compartirlo con otros hombres, ¿no? Entonces, creo que las cuestiones de género, sí, tanto en el trabajo de campo como en la vida en general, pues afectan. Entonces van a intervenir, entonces cuestiones de género están marcadas ahí. Entonces esas podrán ser algunas barreras. Al final no interfirieron en nuestras conclusiones ni en nuestros resultados, es decir, no fue que nos coartaran, ¿no? Así poder continuar, pero tuvieron que ver un poco. Gracias, Nelly. La doctora Cintia de Lira nos pregunta, muchas gracias por su charla, es interesante. Para ahondar en la parte metodológica, ¿cómo ha sido para ti emplear el método etnográfico como nutrióloga de primera formación? Muchas gracias, Cintia. Sí, pues sí, efectivamente soy nutrióloga de formación. Mi maestría es en salud pública y entonces en la maestría tuvimos un acercamiento a la metodología cualitativa, es decir, llevábamos como cursos de metodología cualitativa y ese fue mi primer como acercamiento a la metodología cualitativa, ¿no? Y tuvimos en salud pública también usamos mucha metodología cualitativa para el desarrollo de las intervenciones. Entonces, desde ahí me fui como empapando un poco y ya al término de mi maestría tuve en contacto con la doctora Miriam Bertrand, antropóloga de la alimentación y profesora de la UAM Xochimilco, y estuve trabajando con ella en algunos proyectos de investigación. Entonces, creo que pues ha sido un poco, pues sí, efectivamente al principio un poco complicado, ¿no? Como entender la alimentación y la nutrición desde otro punto de vista que no sea las ciencias de la salud, pero con una buena guía. Siempre es mucho más sencillo, ¿no? Entonces, mi recomendación es que si forman parte de otra formación, ¿no? Siempre tener una buena guía, estudiar mucho, leer mucho, ayuda, ¿no? Y sobre todo, pues, aventarse un poco al ruedo y practicar. Ok, gracias, Nayeli. Nelly, perdón. Eric Ocon vuelve a preguntar, ¿consideras que un grupo de investigadores mixtos podría ayudar al trabajo de campo por la empatía, identificación que puede dar por género? Sí, la verdad es que considero que sí. No, yo creo que por cuestiones para poder obtener cierta información, es decir, ya en una estancia de campo sí nos acompañó un doctor en antropología y entonces cuando justo nos dimos cuenta de la mayor apertura a hablar con él sobre cuestiones de campo, sobre cuestiones de agricultura, sobre métodos, sobre semillas incluso, eh, ¿no? Pues él fue, ¿no? Entonces, pues sí, podría yo considerar que sí, un grupo de investigación mixto podría ser benéfico, eh, en general para cualquier situación, ¿no? Es decir, siempre tener un grupo mixto ayuda a tener ideas nuevas, no solamente por cuestiones de género, pero también mencionar que la doctora, por ejemplo, Jessica Arellano, ¿no? Que me ayudó en el último, bueno, no que me ayudó, que colaboró conmigo en el último proyecto, ella tiene su trabajo de tesis doctoral donde ella sola estuvo haciendo su trabajo de campo y se abrió paso, ¿no? En cuestiones de trabajar con hombres. Entonces, tampoco, a lo mejor en algunos casos será necesario, pero no siempre, ¿no? Es decir, también habrá que encontrar la forma en que nosotras como mujeres o como hombres podamos abrirnos el paso sin necesidad de tener equipos mixtos, porque a veces no es posible. Cuando sea posible, creo que sí,
estaría perfecto poder hacer uso de ellos, pero también a veces por cuestiones de recursos económicos o materiales, pues no es posible. Entonces, también que sepan que es posible, ¿no? Sin tener un equipo mixto o multidisciplinario. Bueno, pues Nelly, no tenemos más preguntas. No sé si alguien quiere abrir su micrófono. Tenemos un par de minutos todavía para esa situación. No sé si alguien más quiera participar. Hola, Hola. soy Caro, pero estoy aquí con, Ah, hola. con la computadora de Cintia. Este, em, pues la verdad te agradecemos mucho por aceptar esta invitación. Ojalá un día tengamos por acá. Y esta cuestión en torno al segundo proyecto del que hablabas, sobre las canastas. ¿Ha habido algunas consideraciones para, digo, desde allá, desde donde estás tú, geográficamente hablando, para trabajar cuestiones que tengan que ver con el norte de México? Es, Sobre todo en este segundo proyecto, ¿no? Ujú. Sí, mira, pues como tal, la verdad es que no lo habíamos pensado, pero estamos abiertas, ¿no? A trabajarlo, sobre todo porque otra investigadora, la maestra Katia García, que también participó en el proyecto de Conavio, solamente que ella hizo otra canasta en otra de las regiones, si no me equivoco, del Estado de México. Justamente está trabajando, es decir, este proyecto ahorita es como es un proyecto de Conavio, pero lo que se está buscando es que sea un proyecto a nivel nacional, justamente. Entonces, hay toda una propuesta desde el Instituto Nacional de Salud Pública de retomar el proyecto de las canastas regionales, abrirlo, ampliarlo, para que justamente podamos tener guías alimentarias regionalizadas, que podamos tener la opinión de muchas más investigadoras, investigadores, un equipo multidisciplinario. Entonces, a lo mejor ahí podríamos estar hablando como de esta participación para poder ahondar en este proyecto, porque sí creo que es un gran proyecto que va a tener grandes frutos, que va a ayudar a, pues bueno, a hacer una mayor cantidad de investigación, de incidir en las cuestiones de alimentación, de nutrición. Pero sí, con Ok, todo muchas gusto, Caro, gracias. podemos Muchas, trabajar siempre. muchas gracias, Nelly. Muchas No, gracias. gracias a ti por la invitación. Bueno, Nelly, por tiempo, pues nosotros, ya sabes, creo ya te lo dijo Carolina, muy agradecidos por tan buena charla. La verdad es admirar el trabajo que se desarrolla, ¿no? Y que específicamente tiene que ampliarse todavía más. Y sé que aún quedan muchos retos por resolver, pero siempre es paso a paso. Y esperemos, como lo comentan, tenerte por acá cerca para poder compartir aún más la experiencia y, por supuesto, esta parte de la investigación que es muy necesaria. Claro que sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nelly. Hasta Que estén luego. muy bien, hasta luego.